Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por acudir a escuchar a Daniel Gomá en esta tarde heladora. Y Daniel Gomá inicia un pequeño ciclo de 2 intervenciones que vamos a tener en el Ateneo. La primera hoy, 19, la próxima el miércoles 26. Hoy, como conocen, Daniel hablará sobre Afganistán, pasado y presente, y el próximo día 26 tenemos prevista una mesa redonda con 3 profesores también doctores en Historia: Fidel Ángel Gómez Ochoa, de la Universidad de Cantabria; Daniel Macías Fernández, quien intervino hace unos meses hablando de la batalla de Anual, de los sucesos de Anual en la guerra de África; y Gaizka Fernández Soldevilla, que es un doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Hablarán sobre islamismos y terrorismos y complementarán la intervención de Daniel Gomá Pinilla, que se va a centrar, como se ha dicho y saben, en Afganistán. Daniel es profesor de la Universidad de Cantabria, imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras en la especialidad de Educación. Ya se llama, bueno, ya no me sé el nombre de las facultades ya. Bueno, realmente es historiador. Ahí acierto. Eso es. Da clases de didáctica de las ciencias sociales, ¿no? ¿Es así? Bueno, didáctica de las ciencias sociales, asignatura que desconocía. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Es doctor en Historia formado en la Universidad de Barcelona. Tiene un máster en estudios asiáticos por el Instituto de Estudios Políticos de París, que es lo que nos ha inducido a traerle aquí, y tiene diferentes publicaciones, entre las que destacaríamos el libro Historia de Afganistán, de los orígenes del Estado afgano a la caída del régimen talibán, publicado en la Universidad de Barcelona en el año 2011, y entendemos que justifica ya sobradamente su intervención hoy aquí. Afganistán es un país pues para muchísimos españoles desconocido. Hoy mismo, en la actualidad, no tenemos presencia diplomática en él. Se cerró la embajada, como quizá algunos de ustedes recuerden o ustedes recuerden. Tampoco hay presencia militar. La misión de la infantería española allí concluyó. Pero es un país que ha sido importantísimo históricamente por su situación geográfica, al margen de tener una orografía complejísima y un conglomerado de tribus de diferentes etnias y religiones que le han hecho pues, casi ingobernable. Nunca ha sido nos lo explicará Daniel, solamente en décadas se podía considerar un Estado, es un cuasi Estado fallido, pero ha sido objeto de codicia por sus vecinos, por cuanto es fundamental el lugar que ocupa en la geografía asiática. Recordarán que Afganistán jamás pudo ser sometido por el Imperio Británico, aunque formaba teóricamente parte de él, como un anexo, un complemento al dominio inglés sobre la India y lo que luego fue Pakistán. La Unión Soviética se dejó allí la piel, tuvo enormes problemas desde la invasión de Afganistán y con el pretendido control que nunca llegaron a ejercer y que comenzó en 1980, y Afganistán fue una causa fundamental del deterioro definitivo de la URSS y de la caída de la URSS, como la recuerdan en la época de Gorbachev. Y bueno, nada que decirles respecto de cómo los Estados Unidos igualmente han fracasado plenamente en su objetivo de controlar el país y sorprendentemente, como recuerdan, finalizada la legislatura del presidente Trump, la administración demócrata decidió, pues, de manera sorpresiva, por cuanto ni siquiera se lo comunicó eso a los aliados, que abandonaba el país. Por lo tanto, tiene suficientísimo contenido para que
el asunto interese. Yo, sin más cuestión, le doy la palabra a Daniel Gomá, agradeciéndole muy de veras su presencia hoy aquí. Él se va a valer de pantalla y PowerPoint, perdón. Yo creo que no. No, porque es que si no, no se te va a entender. No se lo buscaría. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los responsables del Ateneo por haberme invitado a dar esta charla sobre Afganistán, un país por el que llevo muy interesado desde hace pues más de 2 décadas, cuando todavía no me había doctorado, ya me interesé por un país. De hecho, fue en mi estancia en París cuando, a través de un profesor, que era un especialista en eso, me interesé por el país. Cuando volví aquí no había nadie que trabajara sobre estos temas. Ahora tuve que hacer una tesis completamente diferente. Pero bueno, es un país que siempre me ha atraído y es un país que, como saben, pues desde hace 4 décadas va apareciendo de manera ocasional en los medios de comunicación y generalmente para mal. Siempre que se habla de Afganistán suelen ser para malas noticias. De hecho, nuestro conocimiento, sobre todo en España, de Afganistán es muy limitado. Se pueden contar con los dedos de la mano los especialistas que hay y sobrarían seguramente algún dedo. ¿Por qué? Porque nunca ha sido objeto de interés del mundo hispánico, ¿no? Veamos ahí un país en el centro de Asia, no se sabe ahí. Entonces, pues, nunca ha habido un gran interés. Tampoco es que hubiera muchos extranjeros especialistas. Es verdad que desde 2001 con el 11S han salido, ¿sabes? Pero era un país que no interesaba mucho. ¿Por qué? Pues básicamente por su situación geográfica, por su aislamiento geográfico. Afganistán es un país situado en el corazón de Asia, un país, como ven, sin acceso al mar, rodeado de grandes vecinos, algunos de ellos muy poderosos, pero en realidad Afganistán ha sido siempre una encrucijada de culturas. Por ellas han pasado grandes imperios, han pasado grandes personajes de historia, desde los persas de Darío el Grande, Alejandro Magno pasó también por Afganistán, fue de los pocos que derrotó a los pueblos que ahí habitaban. De hecho, la esposa de Alejandro Magno, la esposa oficial, ¿no? Era afgana, Roxana, era de la zona de Bactria, al norte, ¿no? Los árabes también penetraron en Afganistán y trajeron el Islam, para después continuar su viaje a la India. Gengis Khan también estuvo en Afganistán y arrasó también con lo que pudo. La dinastía mogol de la India se originó, de hecho, en Afganistán, que después se trasladó a la India. Entonces, por sus circunstancias históricas, Afganistán ha sido una región importante, pero por su aislamiento geográfico, su falta de acceso al mar, etc., y por su geografía complicada, siempre ha sido un país relativamente aislado. Podemos decir que es verdad que en el 19 hubo guerras contra los británicos, pero los británicos no se quedaron en Afganistán. Salieron rápidamente de ahí porque vieron que eso era un avispero. Y de hecho podemos decir que hasta bien entrado el siglo XX, Afganistán fue un país muy aislado. No obstante, como digo, Afganistán fue también uno de los pocos países que no fue colonizado por Occidente. ¿Por qué? Porque fue objeto de lo que se llamó el Gran Juego, la rivalidad entre el Imperio ruso y el Imperio británico, que, digamos, buscaba dominar el centro de Asia. Los británicos conquistando la India, el Imperio ruso avanzando por Asia Central y dominando lo que hoy son las exrepúblicas soviéticas, ¿no? Se lo ven aquí. Si os se fijan, Afganistán, como digo, separa estos dos mundos y por eso sobrevivió como Estado independiente. Afganistán fue un Estado tapón entre el Imperio británico y el Imperio ruso. ¿Para qué? Para que los dos imperios no entraran en guerra. Ya se habían peleado en Crimea. Entonces, si se fijan en este brazo de territorio que llega hasta la frontera china, este territorio nunca fue afgano hasta finales del siglo XIX. Se lo entregaron los británicos a los afganos sin que ellos lo pidieran, para así no encontrarse británicos con rusos. Y este territorio es un territorio que es la zona del Pamir actualmente, que ya está la pequeña frontera que tiene China con Afganistán, pero se les entregaron literalmente, es un territorio de una media de 5.000 metros de altura, y se lo regalaron a ellos para no encontrarse. Para entender Afganistán, como digo, hay que entender su geografía y tanto la realidad interna como externa. Se fijan, está rodeado, como digo, por, podemos decir, al norte,
lo que fue el Imperio Ruso, después la Unión Soviética y hoy todavía la presencia de las repúblicas exsoviéticas. Recordemos, por ejemplo, Uzbekistán, donde recientemente los rusos han intervenido para ayudar a sofocar un intento de levantamiento popular. Por otro lado tenemos el mundo iraní, el mundo persa, ¿está ahí? Por otro lado el mundo chino-budista y por otro lado el mundo o la civilización india, al sur, de mayoría hindú, pero también con presencia musulmana. Y desde 1945, pues la gran presencia de la gran superpotencia que es Estados Unidos, que si bien nunca mostró un gran interés por Afganistán, pero siempre estuvo atento a los avances soviéticos en esa zona. En sí, Afganistán podemos decir que es, hasta cierto punto, un país artificial. País artificial porque sus fronteras no las diseñaron los afganos, las diseñaron los pueblos de alrededor, los países y las naciones de alrededor. De hecho, la frontera afgana, básicamente actual, es de finales del 19. Pero el Estado afgano ya se fundó en 1747. Culturalmente, podemos hablar de tres grandes zonas culturales. Afganistán está cruzado, si siguen la línea, por lo que se llama el Hindu Kush, la gran cordillera del Hindu Kush, que básicamente llega hasta aquí. El Hindu Kush significa el que mata al indio, y era la frontera, digamos, de entre el mundo indio y el mundo de las estepas al norte. También era una frontera mental, donde, digamos, acaba la civilización india. Y digamos que hay tres grandes culturas, si queremos llamarla así, en Afganistán. Aquí en la zona norte es la cultura de las estepas, poblado por poblaciones turcas y tayikos, emparentados con los pueblos que están aquí. Tayikos, kirguizos, los uzbecos, que tienen un peso muy importante. Los tayikos, aunque los tayikos en realidad son persas, son tienen la misma cultura que Irán, con la diferencia que son sunitas y no chiitas. ¿De acuerdo? Después está el mundo iranio. En esta zona de aquí la influencia persa es muy grande, con Herat aquí un núcleo. Y por último tenemos toda esta parte sur, que es la zona, digamos, de influencia cultural india musulmana. Estos factores externos no han ayudado históricamente a Afganistán como nación. Aquí podéis ver, por ejemplo, las diferencias geográficas que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí la zona al norte del Hindu Kush, la zona centro, Bamiyan, la zona del Nuristán, que es la zona del nordeste, ¿no? Vivían pueblos que hasta el siglo XIX no fueron islamizados y que practicaban sus cultos paganos, y que viven todavía algunos en estos poblados superpuestos sobre las cordilleras. Y por último, las zonas del sur más planas y desérticas, donde vive sobre todo la comunidad pashtún. Si estos factores no han ayudado, los factores internos tampoco ayudan. A la geografía, a la difícil geografía que separa, digamos, a muchos de los pueblos afganos, se añade también la gran diversidad étnica. Tenemos, por ejemplo, los pashtunes, sobre todo en la parte sur, aunque hoy en día se encuentran por todo el país. Estas son las zonas donde son mayoritarias estas etnias. Los pashtos, como digo, la zona sur, con Kandahar como feudo principal. Kabul es una ciudad multicultural en ese aspecto. Herat es el centro persa por excelencia. Los pashtos son el pueblo que históricamente ha dominado Afganistán, la etnia que ha dominado históricamente Afganistán. Salvo un pequeño periodo de su historia, los más de 250 años, 170 de historia de Afganistán, historia política, han sido los pashtunos los que han dominado el país. Los pashtunes, pueblo indoeuropeo, musulmán sunita, que hablan una lengua muy difícil de hablar, que es el pashto, y que se caracterizan sobre todo por ser de organización tribal. Y son un pueblo muy complejo porque no sabemos dónde acaban las tradiciones tribales y dónde empieza la religión. Los pashtunes proceden la mayoría de los talibanes. Ya digo, como un pueblo que tiene un código que es el Pashtunwali, un código de honor que rige las relaciones entre los ciudadanos de la comunidad pashtun, y que muchas veces entra en contradicción con la propia ley islámica. Por lo tanto, muchas veces cuando en Afganistán nos hablen, no, es que esto es islámico, muchas veces no lo es tradición. Lo que pasa es que ellos mismos no saben lo que es tradición y religión. Asumen cosas como religiosas que no lo son. Como por ejemplo, pues la educación de las mujeres.
¿Dónde dice el Islam que las mujeres no se puedan educar? No lo dice en ningún sitio. ¿Dónde dice que las mujeres no puedan trabajar? Que me enseñen el texto religioso donde lo digan. Pero ellos, en su cultura patriarcal, extremadamente patriarcal, consideran que eso forma parte del Islam, pero no es verdad, forma parte de su cultura tradicional, no tiene nada que ver con la religión. Pasa que la religión se entremezcla con la tradición. Por otro lado, tenemos aquí a los tayikos, que son la segunda etnia. Bueno, los pashtuns son el 40% de la población. Los tayikos, un 25-30, son lo que llamamos persas, como los ciudadanos de Irán, la mayoría de Tibet. Pero con una particularidad, que los tayikos, los persas de Afganistán, son sunitas, no son chiitas, como los de Irán. Hablan una lengua que es el dari, que es el persa de Afganistán, que es hablado por más de la mitad de la población. Afganistán tiene dos lenguas oficiales, el pashto, que solo lo habla básicamente los pashtunes, y el dari, que es el persa de Afganistán, que es, digamos, el gran idioma. Pero tienen dos lenguas oficiales, lo cual ya vemos también la complejidad. Los tayikos, que sobre todo en la parte norte, y sobre todo son la comunidad con mayor formación. Muchos de los funcionarios y gente de profesiones liberales son tayikos. Los hazaras que viven en esta zona, el Hazarajat, son la gran comunidad chiita del país, un 15-20% de la población. Digo que los estudios demográficos son complicados de hacer allí. Los hazaras tienen fisonomía que parecen mongoles. Se ven, de hecho, Hazara, el nombre Hazara viene del mongol. Se dice que son los descendientes de Gengis Khan, de las tropas de Gengis Khan, pero seguramente son más una mezcla de pueblos, de mongoles, persas, turcos. De hecho, los turcos y los mongoles están emparentados. Entonces, hablan el dari con algunas palabras mongoles y persas, son una mezcla de todo, ¿no? Pero ellos se consideran descendientes de Gengis Khan, ¿no? Pero seguramente es una mezcla, como digo, todo. Tenemos después, bueno, hay máximos, no son muy importantes. Después tenemos las etnias turcas, que viven por aquí en el norte, los uzbecos, los turmenos, los kazajos, pero los uzbecos sobre todo son los más importantes, también musulmanes suníes, y que sobre todo llegaron en el último siglo y medio y son una comunidad muy emprendedora que se dedican al textil, a la industria, etcétera, etcétera. Después tenemos los nuristaníes por aquí, que son ese pueblo que les llamaban anteriormente kafires, del Kafiristán. No sé si habéis visto la película El hombre que quiso ser rey. Ahí es donde van, esa zona antes. Eran un pueblo que tenía diferentes cultos. Se dice que son los descendientes de Alejandro Magno, pero no está demostrado. Y fueron islamizados por la fuerza, por Abdul Rahman, el rey de Afganistán, a finales del siglo XIX. El Kafiristán pasó a ser el Nuristán, de ahí el nombre Nuristaníe, que significa el país de la luz, ¿no? Como digo, y esta gran diversidad étnica es uno de los problemas que causa en Afganistán, porque no hay una etnia dominante. A diferencia de Irán, donde los persas son el 60%, o en Pakistán, donde los punjabíes son el 55%, en Afganistán no hay una minoría dominante. Pero han sido los pashtunes quienes tradicionalmente han controlado el poder. Un Islam, como digo, muy conservador. Prácticamente hoy en día toda la población es musulmana. Decir un afgano es decir un musulmán. El 80-85% sunitas, 15-20 chiitas. Hay otros chiitas, aparte de los estos, pero son pequeños. Movimientos religiosos muy conservadores. Y como digo, aquí una rivalidad entre la tradición, entre la Sharia y el Islam. La Sharia es la ley islámica, porque muchas de las cosas que vemos de Afganistán se acusa al Islam o se justifica al Islam y no lo son. Tienen que ver con la tradición. Sobre todo en la comunidad pashtun hay una lucha entre lo que es Sharia y lo que es tradición. Y muchos pashtunes asumen como algo de la Sharia algo que es de su tradición y no lo quieren aceptar. Sociedad, como digo, muy conservadora, extremadamente conservadora. Un elemento, el único factor de unidad que tienen los afganos es el Islam. Por tanto, la idea de un país laico, de un país donde el Islam no juega un papel político importante, es imposible. Es decir, el Islam es lo único que les une. Por lo tanto, se ha tenido que jugar siempre y se tiene que jugar siempre con esa premisa. El Islam como factor unificador. No se puede entender un Afganistán sin el Islam. Por si ya están divididos en lenguas, etnias, costumbres, organización social, el único que está es el Islam. Como veis aquí, pues podéis ver elementos de la sociedad conservadora. Esto es una escuela rural. Aquí veis que les han regalado, seguramente una ONG les ha regalado pues, mochilas a los niños. Todavía hoy es lo que se ve en esto. La mecanización del campo brilla por su ausencia. Están como estaban hace un siglo, no han cambiado. Y en mentalidad tampoco han cambiado tanto. Aquí, una escena de una calle en Kabul, la mujer tapada
con el burka, que ahí se le llama chadrí, no se le llama burka, porque el burka viene de Pakistán. Y aquí una escuela, como ves, las chicas a un lado y los chicos en el otro. Las escuelas muchas son mixtas porque no hay suficientes infraestructuras. Pero la idea que siempre han tenido es que haya escuelas para chicas y escuelas para chicos. Pero como en muchos centros no hay suficiente espacio, no hay infraestructura, se pone. Pero siempre las chicas en un lado, y si no hay lado, se ponen las chicas delante y los chicos detrás. ¿De acuerdo? Pero que no estén muy en contacto. ¿De acuerdo? Hay una desigualdad brutal entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Es decir, son como la noche y el día. Las zonas rurales todavía pues tienen cierta electricidad, cierta conexión a Internet. Las zonas rurales viven como vivían hace 100 años. Simplemente puede haber cambiado una carretera que pase por ahí. No hay electricidad, no hay agua potable y viven completamente separados. Es decir, hay una gran desigualdad en las regiones. A pesar de todo esto, a finales del siglo XIX, la monarquía que estaba en el poder en Afganistán impulsó una serie de reformas que duraron a lo largo de un siglo. Lo que llamamos el periodo de la monarquía reformista, ¿no? Primero, Abdul Rahman, que le llamaban el Amir de Hierro, para contrastarlo con Bismarck, ¿no? El canciller de Hierro, pues fue el que, digamos, sentó las bases del Estado moderno afgano, básicamente a base de fuerza, poniendo su criterio. Pero estos reyes, esta monarquía, llevaron a un progreso económico y social bastante importante. Es el periodo de mayor estabilidad de la historia de Afganistán. En este periodo no hubo prácticamente grandes guerras, no hubo prácticamente guerras. Se progresó a un ritmo lento pero sostenido. Es decir, dentro de que cabe, el país progresó. Abdul Rahman, como digo, fue el primer rey que ya impuso reformas. Amanullah acabó destronado, de hecho, por ir demasiado deprisa, porque incluso decidió que quería dar el voto a las mujeres y que las mujeres fueran iguales, y las tribus dijeron, ¿qué? Fuera. Y lo derrocaron, ya digo, incluso en un viaje a Europa se hicieron fotos de su mujer que llevaba los brazos desnudos y bueno, causó las imágenes en Afganistán. Bueno, entonces al final un levantamiento de tribus pashtunes dijeron, este hay que sacarlo, que es un peligro. ¿Vale? ¿No? Y le sustituyó un pariente más conservador, cuyo hijo es Zahir Shah, que es el último rey, ¿no? Que todos estos reyes hicieron reformas. Amanullah fue demasiado deprisa, pero los otros también las hicieron, pero más lento, para que la gente, el pueblo, se fuera acostumbrando. Y de hecho, entre 1880 y 1973 es un periodo de progreso para el país. Lento, pero se progresa. Aquí vemos progreso y todo. Incluso en el 63 el rey Zahir decidió dijo que ya no quería gobernar más como rey absoluto y dijo una democracia. Y se hizo una constitución en el 64 que reconocía democracia, la igualdad hombre-mujer, el derecho a votar, pero bueno, salió como salió porque el país era lo que era. También hubo en este periodo un periodo de acercamiento, pero sobre todo a la URSS. Y este acercamiento a la URSS será lo que después le condenará. A la URSS iban muchos estudiantes, pero también muchos militares a formarse. Claro, estos estudiantes y militares que iban a la URSS volvían maravillados de la URSS, que ya es decir, porque hay que volver maravillados de la URSS, pero claro, comparado con Afganistán, era lo más liberal del mundo. Cuando uno te explica cómo es la URSS entonces, de que es el ejemplo, y dicen, Paulín. Pero claro, comparado con Afganistán, claro, ahí, claro, iban a la URSS, veían a mujeres, bebían vodka, decían, uy, qué modernos son los rusos, tienen aquí todo de edificios altos, y volvían y criticaban el sistema por no ir lo suficientemente rápido. Y muchos soldados fueron enviados a formarse ahí y volvían completamente contaminados de la ideología comunista, ¿no? Y esto por eso después tendrá. Aparte de eso, la apertura política llevó a la aparición de los partidos islamistas y del Partido Comunista, la Jamiat Islami, la Sociedad Islámica como principal organismo, y el PDPA, Partido Democrático Popular de Afganistán, que es el nombre del Partido Comunista. Y infiltración comunista, como digo, en las Fuerzas Armadas. Aquí podéis ver algunas escenas de la última etapa de la monarquía para que veáis que Afganistán no era, como os decía, por ejemplo, aquí esto es una clínica Entonces, pues sobre todo Kabul, el resto del país no avanzó tanto, pero Kabul era más avanzado. Aquí una clínica, como veis, aquí la facultad de química, donde podéis ver a las mujeres también trabajando, y sin velo, ni burka, ni nada. Aquí veis también algunas escenas de los años 70, veis con falda, tejanos. Tal. Que hay que decir que en los años 70 y sobre todo 70, Afganistán se convirtió en un destino hippie. Sí. Entonces mucha gente estaba colgada, por decirlo literalmente, pues se fueron allí. Aquí os puede verse algunos, ¿no? Sobre todo porque en Afganistán era muy fácil fumar opio. Una parte se cultiva ahí las amapolas, donde se saca también la heroína,
pues iban allí a fumar opio, era barato, el país no se vivía por 4 duros, estaban allí, se quedaban a lo mejor 6 meses o un año, lo que fuera. Claro, les fascinaba, lo ves aquí, que iban en camioneta, para horror de los afganos, claro, que se encontraban con las chicas ahí rubias, ¿verdad?, que iban con minifalda. Bueno, los hijos les gustaba, pero no tal, pero con un comportamiento tal, pero se les permitía, ¿no?, que estaban allí. Después lo que pasó es que a partir de los años del 73 la situación se cambia completamente. Hay un punto de inflexión que es el derrocamiento de la monarquía en el año 73. Aquí hablo del conflicto afgano, pero es mejor hablar de los conflictos afganos, porque como veréis habrá una sucesión de conflictos. La República Autoritaria, el régimen comunista, la ocupación soviética, lo explicaré, la guerra civil, los régimen talibán, donde la guerra continuará, y la transición política, donde habrá también, y aquí la instauración. En el año 73, el primo del rey, Daud, primo y cuñado, porque estaba casado con la hermana del rey, aparte de primos, casaban allí, ¿no? El primero que había sido primer ministro, Daud, que es el primer ministro y que había sido apartado por el rey, dice: quiero volver a la política, pero no puedo. Entonces, ¿qué hace? Se une a los comunistas y montan un golpe de Estado con ayuda de la élite kabulí, que estaba muy descontenta con la monarquía por el ritmo lento de las reformas, ¿no? Y pensando que así se avanzaría la monarquía, derrocan a la monarquía y ahí empieza todo el jaleo. Porque la monarquía era pastún, contaba con el apoyo pastún, pero al mismo tiempo había iniciado un proceso y había integrado al resto de etnias, ¿no? Entonces el resto de etnias aceptaba la monarquía pastún y había una estabilidad política. En esos años nunca hubo, hasta antes del 70, grandes revueltas, grandes problemas sociales. Daud, en cambio, llega al poder y lo primero que hace es fomentar un nacionalismo pastún, con lo cual se gana la enemistad del resto de etnias. Y aquí ya empieza a haber revueltas de etnias contra Daud. Pero además Daud se quiere sacar de encima a los comunistas que le han ayudado en el golpe de Estado, ¿no? Y los va persiguiendo, aparte de los islamistas. Y aparte se acerca a Occidente, necesitado de divisas, y se aleja de la URSS. Claro, la URSS dice no, porque la URSS quiere controlar Afganistán porque es su frontera sur. Y los comunistas, y con la ayuda del KGB, organizan en el año 78 un golpe de Estado contra Daud. Se cargan a Daud y a toda su familia, hijos y hijos, bueno, no dejan ni uno vivo, de hecho. E instauran un régimen comunista bajo el PDPA. ¿Qué es lo que pasa? Que este golpe comunista lo que hace es levantar en armas ya a la población. Un país que es islámico gobernado por los comunistas no se concibe, ¿no? Aparte, sus reformas como la ley del matrimonio, el reparto de la tierra en un país, sobre todo agrícola, donde el control de la tierra es fundamental para los clanes, tribus, familias, etcétera, lleva a un levantamiento popular. Aparte, Aparte, como el propio régimen está dividido entre moderados y radicales que se matan entre ellos, y al final la URSS dice: tengo que intervenir porque si no los islamistas van a recuperar el poder y tendremos un problema. No olvidemos que en el año 79, ¿qué pasa en enero-febrero del 79 en la zona? ¿Quién lo sabe? Todo tiene una lógica. Los soviéticos no intervienen en Afganistán solo porque el régimen comunista va a caer. Hay otros factores, y uno de ellos es la revolución islámica en Irán. En el 79, inicio del 79, hay una revolución y Khomeini llega al poder. Claro, el riesgo que hay es que lo que ha pasado en Irán se contagie a Afganistán. Y si se contagia a Afganistán, ¿cuánto tardará en contagiarse a las repúblicas soviéticas de Asia Central, que están emparentadas, muchas de ellas, con etnias de Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, todo eso? Ya, de hecho, los soviéticos habían notado un renacer del culto religioso islámico en esos territorios. Entonces, claro, dicen, si cae Irán, después si ha caído Irán, después puede caer Afganistán. Si cae Afganistán, los siguientes serán el Asia Central soviética. Entonces, dicen, pues hemos de intervenir en el país, e interviene en el año 79, como veis, la de abajo, esta de aquí, es de la retirada. A ver, la invasión soviética es un auténtico fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque Afganistán es un país muy difícil de gobernar. Pero aparte, los afganos, si algo no toleran, son la gente que viene a decirles cómo se tienen que comportar, gente de fuera. Y los soviéticos se encuentran en una guerra de la que lo pasarán francamente mal. De hecho, se le llama el Vietnam de los soviéticos, por razón, porque saldrán derrotados, aunque teóricamente se retirarán porque no podrán nunca controlar el país. De hecho, lo decía mi compañero hace que
la guerra de Afganistán fue no la única, pero fue una de las causas de la caída de la Unión Soviética, y es verdad. El coste humano y el coste económico que supuso la guerra para la URSS fue enorme. Y nunca llegaron a controlar el país. ¿Por qué? Porque el ejército soviético estaba preparado para un tipo de guerra diferente, que había servido para invadir Hungría en el 56 o Checoslovaquia en el 68. Pero aquí se enfrentaban a un país completamente anárquico, ¿perdón? Sí, con una orografía muy complicada. Pero aparte, un país con multitud de etnias, con multitud de pueblos que no estaban unidos unos a ellos. El régimen comunista estaba completamente desprestigiado. Pero es que entre los mismos resistentes no había una unidad. Que te cargaras una guerrilla no significaba que te derrotaras a toda la guerrilla. Era un caos, una anarquía. Y eso es muy difícil de combatir. Lo que les ha pasado a Estados Unidos en Irak, también han tenido problemas, o lo que pasa en Vietnam, ¿no? De hecho, los soviéticos solo controlaron un 10% del territorio afgano. Solo un 10%. El 90% restante escapó de su control. Solo controlaban las grandes ciudades y las vías de comunicación. Y aún así las vías de comunicación eran atacadas. Hasta el punto que tenían que enviar por aire todos los suministros, con el coste económico que supone enviar por avión. Entonces, ¿por qué? Porque los caminos, las carreteras, incluso por la noche los soldados soviéticos en las ciudades no se atrevían a salir a la calle. Porque una bala, un puñal, un no sé qué, podía salir de cualquier callejón. Es decir, ya después os comentaré en la bibliografía algún libro que habla sobre el tema, que es realmente espectacular. Para los soviéticos fue brutal. Murió entre 14.000 y 15.000 soldados soviéticos. Aparte de eso, también 1,5 millones, o entre 1,5 millones de afganos, porque los soviéticos no tuvieron ninguna contemplación tampoco. Usaron armas químicas, usaron su artillería, destruyeron pueblos cuando sospechaban que podía haber. Aquí, como veis, y al final en el 89 se tuvieron que lidiar con Gorbachov, ya dijo, es que esto es una sangría, no vamos a ganar nunca, y era verdad, porque los afganos estaban dispuestos a luchar si era necesario 50 años más, y los soviéticos al final dijeron, es que no nos sirve nada y no hemos conseguido nada. Los mujahidín fueron los que, digamos, encabezaron los mujahidín, que significan los combatientes de Dios. Estos que sobre todo los islamistas, la Jamiat Islámica, el principal partido, estos son los dos primeros, había otros dos. Masud, el héroe por excelencia de la resistencia afgana. Burhanuddin Rabbani era el líder político del partido Masud. Y Hekmatyar era otro islamista que hacía de la traición su forma de hacer. Estaba enfrentado a los dos y cuando era necesario se unía a los soviéticos para atacar a los otros. Más de una vez los soviéticos se habían encontrado que iban a luchar contra la guerrilla y ya se estaban peleando entre ellos. Pero estaban unidos. Les unía el odio a los soviéticos, pero se odiaban más entre ellos. Al final, ¿veis? Aquí estos. Además, la guerrilla afgana contó con una ayuda inesperada y es que desde 1979 Estados Unidos les proporcionó armas. Pero con la llegada de Reagan en el año 81, de Ronald Reagan a la presidencia estadounidense, este armamento se incrementó. Entre ellos los famosos misiles Stinger, si habéis oído hablar, que eran misiles tierra-aire que causaban auténticos estragos entre los helicópteros y los tanques soviéticos. Claro, es decir, los afganos iban ahí, además veis que es muy fácil de transportar, te sumas en un sitio, tú disparas un misil y aquí veis uno de los helicópteros, ¿no? Misiles que después, cuando se acabó la guerra, Estados Unidos quiso recuperar, pero los afganos dijeron que venlos a buscar. Y entonces esos quedaron para luchar entre ellos, sí. Aquí veis que muchos iban a caer y aquí lo que queda en Afganistán pues hay restos por buena parte del país de tanques y armamento soviético que ha quedado ahí en desuso, ¿no? Lo que pasa es que cuando los soviéticos se van, que básicamente se lavan las manos y dicen nos vamos, como hicieron los americanos en Vietnam, lo que hacen es irse. ¿Qué pasa? Que ahora la guerra ya no deja de ser una guerra contra el invasor nacional, sino ahora va a ser una guerra civil. El gobierno procomunista resistirá 3 años, pero resistirá 3 años no porque sea fuerte, sino porque los mujahidín empezarán a pelearse entre ellos para ver quién es el primero que conquista Kabul. ¿Y por qué Kabul? Porque es la capital y quien conquista Kabul es reconocido como el gobernante legítimo de Afganistán y por tanto es el que se queda las ayudas internacionales. Entonces, los mujahidín se pelean entre ellos, sobre todo en Kabul, que queda arrasada completamente. Aquí veis algunas imágenes. Este es el palacio de Darul Aman, que está a las afueras de Kabul. Aquí cómo queda. Kabul, que había sido preservado durante la guerra porque los soviéticos no habían permitido que fuera muy atacado, queda completamente devastado. Es la ley de la selva en todo este periodo que va hasta el 1996, donde las guerrillas, los mujahidín se pelean, saquean, violan, matan, cometen todo tipo de excesos. Aquí, bueno, esto.
Otro elemento. Otra cuestión que pasa en este país como consecuencia de la invasión soviética y la guerra civil es que el Estado desaparece. Este es el gran problema que hoy padecemos las consecuencias en Afganistán. Desde 1980, buena parte del país no tenía Estado, no había una autoridad. Era el caos, la anarquía. El Estado había desaparecido. Los soviéticos estaban en guerra, el gobierno de Kabul no dominaba más que el 10%. Los mujahidín hasta el 96 enzarzados en una guerra por el control. Claro, el país quedó a la merced ¿de quién? De guerrillas locales, señores de la guerra, potentados feudales, grupos mafiosos, grupos de bandidos que iban a extorsionar, violar, asesinar, secuestrar, todo tipo de excesos. Y es en este contexto en el que aparecen los talibán. Los talibán, que aparecen en el año 94, el término talibán, bueno, hoy día los talibanes, que llamamos, designa el movimiento político o religioso que hay en Afganistán. ¿Pero qué es un talibán? ¿Quién lo sabe? ¿Un estudiante? Sí, exacto. No, ahí está. El talibán, de hecho, el nombre talibán es el plural de talib. Un talib es un estudiante, pero es cualquier estudiante. No es un estudiante religioso, es cualquier estudiante, ya sea de una escuela primaria, infantil, universitario, es estudiante simplemente. Aunque se traduce como estudiante de religión, no. Un estudiante de religión es un talib, pero un estudiante que no estudia religión también lo es estudiante simplemente. Talib, talibán, aunque nosotros decimos talibanes porque la Real Academia ahora le ha dado un plural, ¿no? Los talibán en realidad son un movimiento político religioso extremadamente conservador que nace en el sur del país, en la zona de Kandahar, que es el feudo pastún por excelencia, y nace como consecuencia del vacío de poder que hay en toda esa zona del país. Es decir, un grupo de mulás, de gente del bajo estamento religioso islámico, se unen, ¿para qué? Para acabar con la situación de anarquía. Se unen y empiezan a perseguir a todos los grupos mafiosos y de bandidos que dedican a extorsionar. Y con eso se van ganando un cierto apoyo de la población. Permiten la reactivación del comercio en esa zona, que había quedado parada. En ese momento, Pakistán, que apoyaba a Hekmatyar en la lucha contra los mujahidín, se da cuenta que Hekmatyar no ganará y decide buscarse otro apoyo. ¿Por qué? Porque Pakistán siempre ha intentado gobernar o influir en Afganistán. Entonces ve en los talibán un apoyo, un recurso. ¿Y qué hace? Promueve que todos los estudiantes afganos que están refugiados en la zona de Pakistán, llegó a haber hasta 5 millones de refugiados afganos. Muchos de ellos nacieron en los campos de refugiados y las redes religiosas los acogían y les daban unas nociones de escritura y conocimiento y de religión. Entonces Pakistán dice, oye, este grupo nos puede conseguir lo que queremos. Y promueven que se unan multitud de estudiantes a los talibán. Y con el armamento pakistaní que les van suministrando los asesores pakistaníes que van llegando, los talibán van avanzando por sitios y en el año 96 conquistan Kabul y se hacen con el poder. Y son el primer grupo desde 1979 que domina buena parte del país. ¿Pero quiénes son los talibán? Un movimiento, como digo, extremadamente radical, que tiene una ideología extremadamente conservadora, que se caracteriza, entre otras cosas, por una visión muy restrictiva del Islam, una interpretación basada en la Sharia, pero curiosamente, perdón, como son de origen pastún, están imbuidos de la tradición pastún. Muchas de sus medidas serán más consecuencia de la cultura pastún que del propio Islam. Son gente muy ignorante del Islam, porque muchos de ellos son mulás. Un mulá es una persona del bajo clero, del bajo estamento religioso, que tiene unos conocimientos muy limitados de religión. Muchas veces ha heredado el puesto de mulá porque su padre era el mulá del pueblo, porque era el único que sabía leer y escribir o conocía un poco del Corán, pero no es una persona bien formada. Entre estos, como digo, los talibán impulsan un Estado teocrático. Es el primer Estado teocrático que existe en el mundo sunita. Es decir, en el mundo sunita nunca ha habido un Estado teocrático, es decir, en manos de los religiosos. Y Afganistán será el primer país. Hay otro país musulmán teocrático, ¿cuál es? Irán, pero no es sunita, es chiita. Pero en el mundo sunita es muy difícil un régimen teocrático, porque a diferencia de Irán, el estamento religioso no está organizado. Aquí, como consecuencia de ello, aparece. Como digo, la defensa de la implantación de la Sharia, el papel restrictivo de la mujer en la sociedad, este es el otro. Lo primero que hacen es
obligar a las mujeres a llevar el burka, a no trabajar, a que se marchen de las escuelas. ¿Os acordáis? Bueno, cuando en el año 96 entraron. ¿Por qué? Porque heredan esta cultura patriarcal pashtún. Dicen que las mujeres no pueden salir si no van acompañados de un pariente masculino. No pueden ir a trabajar, no se pueden educar. En cambio, la educación en realidad entró en una contradicción. Los talibán no estaban en contra de que la mujer se educara, pero consideraban que no podían ser educadas junto con los hombres. Y además consideraban que a partir de los 12 años, que es cuando una mujer, más o menos, ya una chica ya tiene la primera menstruación, ya se puede casar. Por lo tanto, la educación se tenía que acabar a los 12 años. En realidad, en la cuestión de la educación femenina, los talibán nunca lo tuvieron claro. En Kabul lo prohibieron, pero en Herat lo permitían. Y en otras zonas lo permitían. A los miembros de sus tribus que trabajan en el campo les permitían trabajar sin chador. Tenían una contradicción porque en realidad no sabían. Es decir, la hostilidad, en este caso hacia el sexo femenino, les hacía entrar muchas veces en contradicciones, ¿no? Kabul, que no hacía más abierta, debía ser castigada. Aparte de eso, la hostilidad hacia las imágenes humanas. De ahí este gran desastre que fue la voladura de los budas de Bamiyan, ¿no? Aquí veis cómo eran y aquí cómo quedó después, ¿no? Que era uno de los grandes tesoros arqueológicos de Afganistán, y decidieron que como el Islam más radical se opone a que haya figuras humanas. ¿Perdón? Bueno, gracias. Gracias. Como ellos se oponen, pensad que nunca, ¿os acordáis cuando hubo las imágenes del profeta que causaron tanto? Al profeta nunca se le representa. Nunca veréis una imagen del profeta en el mundo islámico. Se le oye, pero no se le ve. Hay una película sobre el profeta donde no aparece en ningún momento, siempre se le ve como que es la pantalla la que habla. Entonces, ellos estaban en contra de las imágenes y, desgraciadamente, esto fue una de las grandes destrucciones, pero el Museo Arqueológico de Kabul también lo destrozaron y muchas otras cosas. El drama cultural en este periodo fue brutal. Y, por último, su odio también a los chiitas. Los talibán tenían un odio exacerbado hacia los chiitas y por eso la minoría hazara fue duramente perseguida, porque eran chiitas. Consideran que los chiitas son una desviación del Islam y, por tanto, debían ser perseguidos. Lo que no cayeron en cuenta los talibán es que acogiendo a Bin Laden sería la causa de perdición. Bin Laden se había refugiado en Afganistán después de haber provocado varios atentados, donde, aprovechando un poco la tradición de acoger a aquel al que lo solicita que tienen los afganos, se puso, digamos, bajo protección de los talibán. Pero además les hizo favores a los talibán. Por ejemplo, cuando dos terroristas disfrazados de periodistas se fueron 2 días antes del 11S al norte de Afganistán a entrevistar a Massoud, que era el gran líder de la resistencia soviética y antitalibán después, y se suicidaron y se inmolaron. Hay que decir, los talibán no participaron en el 11S, porque no les interesaba lo que pasara afuera. Pero como acogían a Bin Laden, sufrieron las consecuencias, porque no entendieron la dimensión del acontecimiento que fue el 11S. Seguramente ni lo vieron en la tele, porque como no veían la tele, porque está prohibida la tele en los talibán la tele está prohibida, solo se puede ir la radio. También está prohibida la música, porque consideran que es una desviación. Sí. Internet sí les va. Sí, porque no es la imagen y tal, pero parece también propaganda, Pero bueno. ¿Y qué pasó? Que los talibán no entendieron la dimensión de los acontecimientos del 11S y al final fueron expulsados por la coalición liderada por Estados Unidos con apoyo a la resistencia afgana. Desde 2001 hasta nuestros días, aquí es un poco largo, aunque esto, veis aquí varios de los hechos. Bueno, lo que podemos decir es que el proceso de transición que se inició hasta el 2000, que se inició en el 2001 y que ha acabado abruptamente en 2021 es un auténtico fracaso. Es decir, hemos estado 20 años ayudando a un país, digo, la comunidad internacional, ¿para qué? Para volver a igual que estábamos en 2001. Exactamente igual. Hemos estado 20 años aquí gastando un dinero, enviando tropas, soldados españoles y de otros países que han muerto. ¿Para qué? Para que los mismos que se expulsaron vuelvan. ¿Sí? ¿Y por qué ha fracasado? La razón es muy clara. La primera es que la comunidad internacional nunca entendió Afganistán. Nunca la han entendido. Y a lo mejor peor, no la quisieron entender.
Una de las grandes cuestiones que se debatió después del final de la Guerra Fría era cómo se solucionaban los conflictos de la Guerra Fría. Y se consideró que, liderado sobre todo por Estados Unidos, se consideró que la mejor manera de solucionar los conflictos, ¿cómo era? Promoviendo la democracia. Muy bonita la democracia, pero hay países que no están preparados para la democracia. La democracia no es simplemente que la instales, tiene que haber un respaldo de la población hacia el sistema democrático, una sociedad civil activa que la respalde, que la sustente. En cambio, llegaron aquí los americanos y Naciones Unidas, otra organización que también se ha cubierto de gloria, que decidieron que había que hacer una democracia en Afganistán, un país completamente destruido, donde en buena parte del territorio la presencia del Estado hacía 20 años que no existía, con lo cual, ¿qué lealtad va a tener el ciudadano con ese Estado? Ese ciudadano ha sobrevivido, ¿por qué? Gracias a la lealtad con la comunidad local, con la etnia. En Afganistán, primero había que educar en la democracia y después haberla tenido. Es decir, no haber impuesto la democracia al principio, sino después. Yo ya en esa época dije, mejor se necesitarían 20 años. Lo que no sabía es que 20 años después pasaría lo que pasaría. Pero por lo menos 20 años. Había que reconstruir el país. ¿Cómo creas un país, una democracia, un país con un país que tiene un 90% de analfabetismo? Que no hay red escolar, que no hay comunicaciones, que el comercio ha sido destruido. ¿Cómo lo haces? Entonces, la comunidad internacional invirtió una gran cantidad de dinero, que al final, ¿dónde fue a parar buena parte de ese dinero? A los bolsillos de los gobernantes afganos y de los señores de la guerra, que, por cierto, habían causado muchos de los desmanes, y en 2001 volvieron y dijeron, aquí estamos nosotros, y si nosotros no podéis participar. Como digo, no estaba preparado. En Afganistán, las lealtades no son iguales que aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a votar, ¿por qué votamos? Por ideología, a lo mejor, ¿no? Nos gusta este partido más que el otro, porque el candidato nos ofrece un programa mejor. También a veces votamos, seguramente, para que no gane otro. Pero en Afganistán no funciona así. En Afganistán uno no vota lo que quiere, sino lo que dice el jefe de la comunidad, el jefe del clan, el jefe de familia. Es decir, ¿qué hacían los afganos cuando había las elecciones? Iban al líder tribal y le decían, ¿a quién hemos de votar? Y el líder tribal decía, a este. Aparte de que la gente no votaba a los candidatos que no eran de su etnia. Claro, un pashtun nunca votaría a un candidato tayiko y viceversa. Porque ni horror, no es de los nuestros. Aparte de eso, para poder tener presencia femenina se impuso una cuota de un 15 o 20% de diputadas. ¿Por qué? ¿Por qué se impuso esa cuota? ¿Qué? No, lo obligaron los occidentales. Claro, los occidentales fueron ahí y dijeron, aquí una democracia, un parlamento, pero a ver, un 15-20% de mujeres en el parlamento. ¿Por qué las impusieron los occidentales? Porque si no, no les habrían votado. Claro, en el escaño reservado a las mujeres. Solo había que poner una mujer candidata. Si no, no hubieran estado. O sea, se hubiera habido 0 mujeres en el Parlamento. ¿Por qué? Porque muchos de estos que hicieron la transición afganos, que parecían más modernos, eran tan carcas como los talibán. No vayáis a pensar esto. La mentalidad no cambia tanto. Unos son más extremistas, pero los otros también. Para algunos afganos, el ser moderno era que dejaban salir a su mujer a comprar. Pero que vuelva rápido a casa. Pero sí. En el Kabul de después de esto, salvo en algunas zonas de Kabul, el resto del país la gente sigue llevando el burka, el chadrí. No ha cambiado. Y a veces era más aconsejable llevarlo porque lo que podía pasar. Como digo, la corrupción también. ¿Cómo se va el dinero? Por ejemplo, hubo un caso en que los líderes políticos decidieron que como querían vivir mejor, se fueron a un barrio de Kabul, que se llama Shahpur o Sharpura, no recuerdo el nombre exacto, y expulsaron a todos los habitantes, arrasaron todas las casas que había, un barrio pobre, pero lo arrasaron todo para construir sus mansiones. Aquí no hay ley. El que manda, como digo, corrupción, despilfarro. Hemos tirado el dinero, hemos ido allí a intentar ayudar a los afganos, pero a lo mejor es que no lo hemos hecho bien. Después, un país conservador en costumbres. No se puede cambiar la mentalidad de los afganos de un día para otro. Pero de los propios hombres y mujeres. En Afganistán, la casi totalidad de los matrimonios son concertados. Se supone que la mayoría de ustedes, pues todos supongo, se han casado con quien han querido. Pero en Afganistán no funciona así. En Afganistán,
tu padre decide con quién te casas. Tanto para el hijo como para la hija. Y muchas veces no se han visto nunca. De hecho, en las bodas no están juntos. Cuando se hace la boda, los hombres celebran la boda con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y solo cuando la mujer se va a casa, el marido por primera vez, lo ve. Imaginaos el impacto para uno y otro, también hay que decirlo. Claro, sí. Oye, entonces, claro, es un país que las costumbres son muy difíciles de cambiar. Son donde todavía el peso conservador es muy grande. Aparte, durante los talibán actuaban en el territorio y muchas veces, sobre todo los americanos más, hacían bombardeos indiscriminados sobre poblaciones civiles, con lo cual se ganaban la hostilidad de la población. Al final lo que ha pasado también es que ha habido un hartazgo de los afganos hacia la presencia internacional. Nunca les han gustado los extranjeros que les mandaran, pero llegó un momento en que ya no les han aguantado más. No olvidemos que los que fueron allí a ayudar vivían mejor que los afganos. Tenían sus propias casas, sus propios restaurantes, iban en coche. La gente de los afganos lo veían. Claro, se genera una frustración. Y si encima el país no progresa, porque encima, aparte de que el dinero se perdió en buena parte, no se consiguió el objetivo principal, que era el de la seguridad. ¿Por qué? Porque los talibán se fueron recuperando. Los talibán además adoptaron una táctica tomada de Al-Qaeda que no lo habían hecho antes, pero a partir del 2006-2007, aquí lo pongo, intensificación de la violencia, recurren al terrorismo suicida. Antes no lo habían practicado nunca, ahora sí. Y el terrorismo suicida es muy difícil de combatir. Y aparte, después se gastó un dineral en formar tropas afganas que no ha servido para nada. Claro, no solo hay que formar, también hay que pagarles bien, porque por $10 no se van a ir a sacrificar. Como digo, en el año 2016 ya el 20% de los talibán estaban en el país. Después, Estados Unidos al final se dio cuenta y dijo, pues habrá que negociar con los talibán. No olvidemos que en 2011 ya habían eliminado a Bin Laden, con lo cual... Después también, en Estados Unidos, había también un hartazgo. Claro, es que una vez sobre todo eliminado Bin Laden, ¿qué sentido tenía la lucha contra Al-Qaeda? Los talibán, vale, pero al final para el americano medio y para el europeo medio, ¿Afganistán qué es? Un país perdido en Asia allí, que se las apañen. ¿Por qué tenemos que ir a enviar nuestros soldados allí? Y aparte de que, claro, en la política estadounidense también influía. Si querías ser reelegido para el Congreso, para el presidente, no podías vender, sobre todo en la última etapa, voy a incrementar las tropas en Afganistán o en Irak. Trump ya lo dijo, iniciaremos la retirada. ¿Y qué significó el anuncio de Trump que después Biden, en el año 2021, ratificó y de hecho aceleró? Que los talibán dijeron, solo tenemos que esperar hasta que los americanos se vayan. El mismo mes que se van los americanos, los talibán conquistan Kabul. Yo me quedé alucinado el año pasado en verano, la rapidez en la que el régimen afgano se desmoronó. En 2 semanas avanzaron lo que no habían avanzado en 20 años. Cada día era una ciudad, Herat, Kandahar y Kabul. Fue impresionante. ¿Por qué? Pues estaban mejor organizados también. Y porque sabían para lo que luchaban. ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos un nuevo... Bueno, aquí las tropas, la presencia de tropas aquí, presencia también de españoles que estuvieron en el norte. Hay que decir que los españoles, de lo que cabe, hicieron una buena labor, pasa que no ha servido después para mucho, ¿no? Y aquí lo que pasó en agosto. Podéis ver aquí los talibán entrando. La evacuación, no sé si recordáis las imágenes que se subían incluso a los aviones y algunos se cayeron y tal. Aquí, cómo los talibán tapan la cara, los rostros de las mujeres de los escaparates. Aquí las mujeres enfrentándose a talibanes, protestando en esa época. Y este que veis aquí es Abdullah Akhundzada, que es el líder de los talibán. Pasa que no aparece casi. También hay un secretismo en torno a su líder, pero este sabemos que es el actual líder, ¿no? ¿Qué ha sucedido desde agosto? Creo que los talibán han aprendido la lección de hace 20 años y de hace 25 y han mostrado una fachada más moderada. Si nos fijamos, no ha habido grandes excesos al entrar en Kabul. ¿Por qué? Porque hoy en día los móviles todo lo enseñan. Sí, ha habido golpe y tal, pero no ha habido grandes matanzas, o al menos no las hemos visto. Se han dado cuenta que la imagen es muy importante. Aquí permiten que las mujeres protesten. ¿Por qué? Porque hay cámaras delante. Pero a medida que iban avanzando los meses, han impulsado leyes para restringir el papel de la mujer. Por ejemplo, pues las mujeres hoy en día ya no pueden trabajar,
Se está estudiando de qué manera pueden acceder a la educación, porque muchas no pueden. Otras se les ha prohibido que vistan, como vestían antes, que pueden incluso ir destapadas de la cabeza. Ahora no, tienen que ir tapadas. No pueden aparecer en televisión, etcétera, etcétera. Hoy en día el país está en una situación de crisis brutal porque está completamente aislado del mundo. El resto de la comunidad internacional no quiere tratar, al menos de momento, con los talibán. Hay que decir que los talibán sí están dispuestos a negociar y hablar. Y ahí está la cuestión. ¿Qué hay que hacer con los talibán? ¿Hay que hablar con ellos o no? Eso ya os lo dejo a vosotros. Si queremos influir en Afganistán, tenemos que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque son los que ahora gobiernan. Y ellos no se marcharán así como así. Para echarlos hubo que montar una coalición internacional. Hoy en día no es viable. Nadie va ahora a sacrificar sus tropas para ir a Afganistán cuando ha visto que es un país que tiene difícil solución. Hoy en día hay un colapso sanitario absoluto, es decir, la esperanza de vida en Afganistán es de 45 años. El índice de mujeres que mueren en el parto es brutal, el índice de natalidad, de mortalidad infantil está disparado. No hay electricidad, no hay infraestructuras en buena parte del país. Y lo que se requiere es un funcionamiento de la administración del Estado. Pero la situación va muy lenta. Las embajadas han cerrado, pero, como digo, los talibán muestran al menos públicamente, después en la práctica se vería, un deseo de integrarse en la comunidad internacional. Están reclamando ser reconocidos como el gobierno legítimo ante Naciones Unidas. Creo que en ese aspecto han aprendido más que en el pasado. Y bueno, con esto espero que les haya gustado la charla. He puesto aquí una pequeña bibliografía de libros que podrían interesarles. El libro de Svetlana Alexievich, Los muchachos de Cinc Voces, puestos son en castellano, porque hay muy pocos en castellano buenos, pero digamos que este es un libro muy duro, pero muy interesante, que son los testimonios de soldados, de madres, de soldados soviéticos que combatieron en Afganistán. Es una lectura, como digo, solo son testimonios, pero es brutal, de las madres, de cómo sufrían las madres, de las enfermeras, de gente que participó ahí, cómo se envió a jóvenes soviéticos así a Afganistán a morir, sin medios muchas veces, porque el ejército soviético sería el segundo del mundo, pero era un desastre. Bueno, aquí mi libro, pero bueno, venía a hablar de mi libro también, ya de paso. Pero básicamente porque es que no hay libros sobre la historia de Afganistán. De hecho, publiqué el libro, que me llevó también su tiempo, porque no había nada. El último libro que se había publicado de historia de Afganistán en castellano, ¿sabe de cuándo datan? De 1878. Con lo cual, ya pueden decir. Hay algunos libros que se han publicado, pero suelen ser de periodistas, de gente que ha ido allí, o gente que ha viajado y te cuenta la vida, que vale, tiene también su aportación, pero no hay un análisis profundo. Sobre los talibán, el gran libro es el libro de Rashid, El Islam, el petróleo y el nuevo gran juego. Estos libros algunos se han reeditado, estos como ven se han reeditado, este se ha reeditado también. Es un libro muy bueno, a mi juicio. Lo único que tiene este libro es que le da demasiada importancia a la geopolítica. Y yo creo que en el análisis de Afganistán los factores internos también tienen un peso muy importante. Pero es un muy buen libro, hay que decirlo. Después, aquí, si os interesan libros de viajes, está este libro, Un invierno en Kandahar, Afganistán con el viaje. Se ha publicado una nueva edición, que es el mismo libro, pero con nuevo título, que es Afganistán antes de los talibán. De hecho, es antes de los soviéticos. Ana Briongos, a la que conozco, fue una mujer que recibió, a finales de los 60, una beca del Shah de Persia, cuando estaba el Shah, no él, el gobierno, el Shah de Persia, y se fue a estudiar persa a Irán y se encontró que le habían designado en doctorado. Doctorado de persa sabiendo cero. Entonces se dedicó a viajar por allí y vivió unos años en Afganistán. Y tiene este libro, que es un libro maravilloso, que explica cómo era Afganistán antes de los soviéticos. Este de Una luz inesperada es de Jason Elliot, que es un libro muy bueno. Jason Elliot, con 19 años, en el 84, decidió que se iba a Afganistán de turismo en medio de la guerra. Y nos cuenta sus aventuras. Interesante. Por último, el libro Los soldados de Dios, este es de un periodista que recoge el viaje que hizo allí. Si queréis leer novelas, el libro más famoso es el de Los jinetes de Joseph Kessel, si lo habéis oído hablar. Este es un libro que es sobre la historia del Buzkashi. El Buzkashi es el juego nacional de Afganistán. ¿Sabéis en qué consiste? Es un juego que... El de la atrapacabra, sí, muy bien. Son varios equipos, ponen el resto de una cabra decapitada en el centro de un campo, con unas delimitaciones, como un campo de fútbol más grande, y los equipos deben coger
uno de los equipos y los jinetes deben coger la cabra y dar una vuelta completa al campo y volver a ponerlo. Pero se pelean entre ellos, se pegan codazos, se arrancan. Evidentemente, a veces la cabra llega completamente desmembrada, ¿no? Pero es el juego tradicional de Afganistán. Antiguamente se hacía con prisioneros. Estoy hablando de hace 1000 años, o 800 años. Con prisionero y acababa el pobre muerto, claro. Sí, pues sí, hay una película que se llama Orgullo de Estirpe, con el Omar Sharif, que este hizo de todo, de ruso, de lo que sea, y que se basa en este libro. Yo sé que Los jinetes es la novela por excelencia, pero ya digo, se basa en una familia del Buzkashi, ¿no? En los últimos años han salido varios libros de este novelista que se llama Khaled Hosseini, que es un afgano que vive en Estados Unidos o en Canadá, no sé, que es Cometas en el cielo, que esta es una obra de dos amigos que tienen cometas, es una tradición en Afganistán, el bar cometas, es una de las distracciones de la gente que tiene allí, que no tienen muchas, pobres, y cómo se acaban peleando y cómo eso influye. Mis soles espléndidos es una novela sobre, a ver, es que con la otra, esta es una que, si no me equivoco, es una que los padres tienen que vender a la hija en matrimonio, no sé qué. Y después la de las montañas hablan es de la historia de unos niños que tienen que llevar a Kabul, dos mujeres, bueno, una historia complicada. Bueno, si os interesa, el libro de Kabul fue muy famoso hace ya unos años, se ha ido reeditando. Arresbeta se fue a vivir a Afganistán y vivió con un librero y de aquí sacó una novela sobre cómo era difícil la cultura en los tiempos de los talibán y tal. Y por último, si queréis ver películas, hay una película que de hecho se llama La bestia de la guerra. Si habéis visto, es de un tanque que se pierde por Afganistán. ¿Lo habéis visto? Es una película que parece que es muy interesante, porque demuestra un poco también las dificultades que tenían los rusos para asimilar el país en el que estaban, ¿no? Uno de ellos se siente atraído por la cultura local y los persiguen. Y bueno, es interesante. La guerra de Charlie Wilson, con Tom Hanks, aquí varios de estos, y Julia Roberts, es una película que se basa en cómo, por sobre todo Charlie Wilson fue uno de ellos, de los senadores que en finales de los 70 y comienzos de los 80 impulsaron la ayuda americana a los mujahideen. Cómo, para derrotar a los soviéticos, cómo movieron hilos en Washington para que Estados Unidos enviara armas a la resistencia afgana, con las consecuencias que tuvo después. Que después los mujahideen se volvieron contra Occidente. Claro, se llevaron las armas, expulsaron a los soviéticos y dijeron, el siguiente los. De hecho, Bin Laden es un antiguo mujahideen, que cuando volvió dijo, haremos acabo con los rusos, ahora acabaremos con Occidente. Si os digo, no, podemos con otro. Y por último, esta es una película de Netflix, que si los tenéis lo podéis ver, se llama Máquina de Guerra, que es una crítica a la política americana. La vi hace unos meses, pues no sé cómo la descubrí, dije, y a ver, tampoco es fantástica, pero tiene cosas muy divertidas, ¿no? De tipo, dice, es que los afganos no entendemos por qué hay que elegir al presidente si todavía está vivo. Claro, porque ahí se elige una vez al líder y ya no lo vuelves a que se muere. O lo derrocas porque no te gusta, es decir, no antes matándolo, pues claro, ¿no? O que le dice, hay una parte también me ríes, dice, aquí cultivan opio y ahora me dice, ¿no pueden cultivar otra cosa? Dice, sí, algodón. Dice, ¿por qué no lo cultivan? Dice, porque el Congreso de Estados Unidos prohíbe que la ayuda americana sirva para producir algodón porque compite con el algodón norteamericano en los mercados internacionales. ¿Veis? Entonces, es una muestra de un cierto cinismo que hay. Y aquí se ve un poco también en esta película por qué la política americana fracasa, porque nunca la han entendido. Él se cree que va a poder resolver el problema y acaba. Son varias anécdotas. Y ya está. Y con esto, pues, lo dejo aquí y estoy abierto a todas aquellas preguntas si tienen. Muchas gracias. Y cuando quieran, contestamos. Si hay dudas que tengan o... Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por la magnífica intervención y hemos aprendido mucho. Al menos salir un poquito con un conocimiento un poquito más sobre Afganistán. ¿Alguna cuestión? En esta guerra internacional por medios interpuestos que hay para sí, ¿no ves? Sí. ¿Qué papel juega Arabia Saudí, ¿no? Sí. A ver, no me centro mucho en la cosa exterior porque pienso que los factores internos son más importantes, pero es verdad que la geopolítica no ha ayudado
Afganistán, ¿no? Y entonces los países vecinos no han ayudado. Arabia Saudí, desde los años 80, sobre todo con la guerra contra los soviéticos, intentó influir en la política afgana como una vía de poder extender su ideología wahabita radical a Afganistán y patrocinó algunas de las guerrillas, sobre todo la de Sayaf. Pero en realidad nunca, digamos, logró imponerse porque el Islam que se practica en Afganistán es diferente. Es decir, hay 4 escuelas de jurisprudencia islámica en el mundo sunita y la wahabita solo es exclusiva de Arabia. En Afganistán se practica otro tipo de esto. Entonces, nunca llegaron a tener influencia porque su visión del Islam no coincidía. Aunque los talibán y Arabia Saudí tienen similitudes en algunas cosas. Por ejemplo, Arabia Saudí tiene una policía religiosa y lo primero que crean los talibán es una policía religiosa. Arabia Saudí vio con simpatía a los talibán porque coincidía en muchas cosas con ellos. Pero desde el punto de vista de la visión del Islam es diferente también. De hecho, Arabia Saudí los afganos solo la querían por una cosa, por el dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero podían comprar armas. Pero la política saudí en Afganistán no ha sido muy importante. Pakistán sí la ha tenido y ha tenido mucho impacto. Irán también, pero Irán solo apoyaba a los hazaras chiitas, no se lo iba a dar a los sunitas. Y Estados Unidos apoyó a todas las guerrillas porque le convenía debilitar al poder soviético. Pero digo, Arabia Saudí no jugó un papel muy importante. Simplemente, sobre todo lo usaron, creo, más Pakistán y Estados Unidos para que les diera dinero para comprar, para exportar armas a los mujahidín. Digamos, Estados Unidos fabricaba las armas y el dinero lo pagaba Arabia Saudí. Porque Pakistán también exportaba y se quedaba parte de las armas, porque como pasaban por su territorio, digo, bueno, mi cuota me la quedo yo. ¿Qué más? Yo quisiera preguntar, hoy en día, creo que lo difería que Afganistán trata de salir del aislamiento. Sí. Entonces, Pakistán, que es un país que tiene un aliado natural con el sirve de Afganistán, y algunas partes de la zona podría formar Afganistán un bloque de los países. A ver. Y otras cosas. El tema de China. China tiene un proyecto, lo que se llama la ruta y la franja de los cielos. Este proyecto es tan importante que China desarrolla principalmente para los países que tienen desarrollo. Sí. Tiene una de las principales armas para Afganistán. Bueno, todavía no, se está estudiando. Todavía no porque el país. Se va sobre todo por las regiones de la Asia Central soviética, exsoviética, perdón. A ver, refiero a lo primero. Pakistán nunca ha sido aliado de Afganistán. Siempre han tenido una mala relación, salvo en la época talibán. ¿Por qué? Porque eso. Pero incluso en la época talibán había mala relación porque los talibán querían la ayuda afgana, la ayuda pakistaní, pero eran muy nacionalistas también. No querían saber nada. Ellos decían, no, vosotros os ayudáis, pero vosotros no mandáis aquí. Y de hecho, Pakistán hasta cierto punto se frustró. ¿Por qué? Porque si hubo un país que quiso que Afganistán entregara a Bin Laden fue Pakistán. Pues Estados Unidos se lo dijo. O me dais a Bin Laden o yo me decantaré, como ha pasado en la última década y media, hacia la alianza con Nueva Delhi, que es el gran enemigo pakistaní. Pero los talibán nunca se dejaron dominar, ¿eh? No. Porque los talibán serán aliados de los pakistaníes. Pero si algún país odian los afganos es a Pakistán. El país que más odian los afganos es Pakistán. Porque consideran que toda la zona norte de Pakistán es territorio suyo, lo que llaman el Pashtunistán. Y claro, siempre han tenido problemas fronterizos. Y eso no lo voy a los pasa que les convenía. Actualmente Pakistán mantiene relaciones con los talibán y otros países también, pero tienen que ir con cuidado porque no quieren ser condenados por la comunidad internacional, ¿no? Yo creo que habrá un momento en que habrá que negociar con los talibán porque son los que están. Y si quieres obtener algo, mejorar la situación de las mujeres, tendrás que hablar con ellos. Será una negociación. A cambio de esto, tú, pues esto. Ahora, mejorar mucho la situación no se podrá, porque son los que deben y tienen una mentalidad muy conservadora. Y lo segundo, lo de China. A ver, China ha empezado a jugar ahora un papel en Afganistán. Hasta entonces nunca lo ha jugado. Hay que pensar que la frontera china con Afganistán son 75 kilómetros. Pero son 75 kilómetros a una altitud media de 5.000 metros. ¿Cómo haces una vía hasta allí? Es imposible. Es imposible. Lo que pasa es que, ¿cuál es el miedo de China? Que los talibán apoyen a los movimientos musulmanes uigures en la región del Xinjiang, en la zona del Asia Central china. Claro. Entonces dicen,
si nos aliamos de los talibán, evitaremos que apoyen a estos grupos que nos causan problemas. Los uigures son los musulmanes de China, que son la etnia principal de China, y que son muy, a diferencia de los tibetanos, resisten más la presencia china, ¿no?, en su territorio. Y entonces, claro, ¿qué ha hecho China? Oye, si son los talibanes los que gobiernan, ningún problema. De hecho, China tiene esta política siempre. China tiene una política que no nos da igual quién gobierne, mientras no afecta a nuestros intereses. Y de hecho China se ha reunido con los talibán, ha habido fotos de los ministros chinos, han ido a Pekín, han ido también los chinos a Kabul, perdón, y han ido los talibán también a China, porque les interesa. Y porque los chinos si ven una posibilidad de comercio, aunque sea pequeña, van. Sí. Pero no creo que haya, porque ya digo, la frontera es muy... No, es difícil una colaboración si no hay una colaboración con otros países de alrededor. Si Pakistán o las Repúblicas Soviéticas lo permiten, sí. Pero es que invertir en Afganistán, aunque sea un corredor comercial o esto, es muy arriesgado, porque no sabes cómo puede acabar el país. El que ha invertido en Afganistán en los últimos 20 años está arruinado. Vele a reclamar a los talibán que te devuelvan el dinero. ¿Qué más? Actualmente, que yo sepa, no hay relación entre Al-Qaeda y los talibán. En su momento sí la hubo. Pero era una alianza que no era, digamos, era más una alianza estratégica que no tanto de simpatía. Es decir, muchos de los miembros, muchos de los líderes talibán al principio, sobre todo Osama Bin Laden y otros, habían sido antiguos mujahidín, habían combatido. Es que, no lo he dicho, pero cuando hubo la guerra contra los soviéticos, hubo muchos árabes que se fueron a Afganistán a luchar contra los soviéticos en nombre de la yihad, ¿no? Pues después ahí el problema de Chechenia también, lo que hubo después en Argelia, en los años 90, que hubo, porque había el islamismo radical y tal. Estos se fueron a luchar allí. Entonces tenían vínculos con ellos. Y después la tradición pashtún, sobre todo, dice que aquel que te pide protección, aunque sea un desgraciado, le tienes que acoger. Le tienes que proteger. Entonces, ese aspecto. Pero hoy en día creo que los talibán han entendido que a Al-Qaeda no les conviene. Y de hecho, el gran enemigo ahora que tienen los talibán es el Estado Islámico. Pero el Estado Islámico no es Al-Qaeda, Pero el Estado Islámico es el gran enemigo de los talibán. ¿Por qué? Porque son más radicales que los propios talibán. ¿Qué? Por eso los atentados que hay ahora en Afganistán son del Emirato Islámico, que considera que los talibán son unos moderados a su lado. Es decir, pero claro, los talibán, ¿qué les pasa? Que ya radicales estamos nosotros, no queremos más. Sí. Y además recurren al atentado suicida, que es muy esto, atentar contra las mezquitas hazaras chiitas para incentivar la rivalidad étnica y que se peleen entre ellos. Pero bueno, yo creo que en eso han pinchado también el hueso, porque si hay algunos que no tienen problemas en disparar primero, pero después son los talibán. Pero bueno. ¿Más preguntas? Enhorabuena, lo primero. ¿Querías avanzar un futuro para realizar? Mira, yo en el momento creo que los talibán han llegado para quedarse y van a estar un buen tiempo. No creo que la población hoy día esté en la capacidad de derrocar a los talibán. Y no creo que la comunidad internacional, después de la experiencia, le interese meterse otra vez en ese avispero. Entonces yo creo que estarán tiempo. Sí. Aunque llegará un momento que ya no podrán ir a peor, se mantendrán peor y tal. Pero sí, irá peor. Tampoco es que la situación ahora fuera tan maravillosa, Es decir, si al menos hay paz y no hay guerra, ya es algo, aunque la situación sea muy mala. Porque claro, es que en Afganistán en los últimos 15 años se ha habido con miedo, porque no podía ser acá y se vio un coche bombas y te disparaban. Claro, ha habido muchos. Yo creo que estarán bastante tiempo y que lo que están haciendo los talibán muy hábilmente es ir restringiendo las libertades, pero muy lentamente. Cada mes una nueva ley, una no sé qué tal, que pase desapercibido. Y les interesa que la comunidad internacional no ponga su atención en Afganistán. Entonces les interesa que haya problemas en otro sitio. Pues así la atención se focaliza en ellos. Ahora llevamos unos meses que casi no aparecen los medios. Entonces les interesa que no aparezcan los medios. También creo que los talibán actuales, que es otro liderazgo, no es el mismo, tiene también sus radicales y sus moderados, ha optado por una vía más moderada. Por ejemplo, no ha habido las matanzas de chiitas que hubo hace 25 años. De hecho, han integrado a hazaras en su gobierno, han integrado miembros de otras etnias en su gobierno, con la idea un poco de tener una visión más del Estado que la que tenían antes, ¿no?
Eso no significa que se arreglen, pero creo que se han moderado más. Como diciendo, si somos demasiado radicales, pues nos puede salir mal la cosa. O sea, que se han moderado. Yo creo que se han moderado un poco. Ya no hay las ejecuciones que había antes, ¿no? Sigue habiendo, pero no es como antes, que los viernes era un festival de ejecución. Ahora es más difícil. O sea, pero que estarán allí tiempo, sí, y hay que aceptarlo y habrá que negociar con ellos. Pues son los que mandan, han ganado. A ver, Estados Unidos y la Comunidad Internacional han salido por patas. No sé si vemos las escenas del aeropuerto de Kabul, fueron dramáticas. Recordaban, bueno, lo he visto yo en documentas sobre, ¿cómo se llama?, la evacuación de Saigón por los americanos que se subían a los helicópteros. Claro, pues lo mismo. Además, Estados Unidos dijo, me voy, pero de un día para otro. Y dijo, el 15 el 1 estoy fuera. Vale. España dijo, ¿ah, sí? Pues vámonos también. Claro, porque no nos iban a quedar ellos allí. Y Francia dijo, pues vale, también todos, vámonos. Y hicieron simplemente esto, lavarse las manos. Sacaron a aquellos que les interesaba o que tenían una deuda moral, a unos se los dejaron también, y tal, como algunos traductores afganos que pobres todavía están allí. Y ya está. De hecho, ahí creo, si no me equivoco, aquí en Torre la Vega hay un pequeño grupo de afganos que están acogidos, ¿no? Están ahí, bien. ¿Qué más? ¿Una pregunta? Dime. Bueno, a ver, no, sí. A ver, ellos recibieron mucha ayuda del Pakistán en su momento, pero es que Afganistán el mercado negro de armas está muy extendido. Desde la época de los soviéticos hay una cultura de las armas. Todo el mundo tiene armas. Entonces, después, el ejército afgano estaba mal equipado y está mal preparado. Y los talibán, perdón, son gente que ha combatido mucho y que además está dispuesta a morir, cosa que otros no. El talibán está dispuesto a combatir hasta la muerte, y si no, pues como vas al cielo o al paraíso con 70 vírgenes vestal que tiene ahí, sí, claro. Pero el soldado del ejército que tiene familia, dice, yo me voy a sacrificar por un gobierno corrupto que roba a todo el mundo y me paga 10, 15 o 20 dólares al mes, en un país que el nivel de vida en su momento creció bastante, ¿no? El ejército afgano fue de risa contra los talibán. Sí, se le rindieron y casi se le unieron. Dijeron, nos va mejor con ellos. No se llevaron nada. A ver, los americanos se llevaron... No, los americanos se llevaron armas. Pero dejaron todos los vehículos. A los vehículos que van por Kabul, los Humvees estos, que van por Kabul son de los americanos, claro, no tuvieron tiempo. Se llevaron las armas más importantes. Las armas inteligentes. Sí, las armas sí. Las armas convencionales se quedaron todas ahí. Claro. ¿Sabes? El resto. A ver, en los años 80 los americanos dieron muchas armas. Estas armas no se devolvieron. Porque cuando acabó la guerra, Estados Unidos se lavó las manos y cuando le pidió a los afganos que les devolvieran las armas, ¿qué hicieron los afganos? Tururú. Iban a decir los americanos, ahora nos vamos a ir a Afganistán, donde lo han pasado mal los soviéticos, a buscar las armas para que nos maten, que se maten entre ellos. Lo que hicieron. Pero aparte, Pakistán, la frontera con... es una entrada de armas constante. Por ejemplo, ¿qué hacen muchos afganos? Expolian los museos, venden las piezas arqueológicas y a cambio que reciben armas. Claro. Por Pakistán entra de todo. De todo. Pagas a un soldado pakistaní y entras. Te dirá, ya te apañarás. Ya está. ¿Que llevas armas? Bueno, yo no he visto nada. ¿Que llevas droga? Yo no he visto nada. Mientras me des un soborno. Claro. Y hay todo de redes de tráfico de drogas y de armas que esto... Si algo van a evitar los talibán es esto. Los talibán cuando asaltan una casa lo primero que hacen es registrar las armas. No se llevan el dinero, se llevan las armas. ¿Por qué? Para que esa gente no se levante en contra suya. Pero bueno, si me permites, es siempre lo mismo. Es fusiles ametralladores, da igual que sean Kalashnikov del norte, fusiles M1, munición. O sea, lo que están haciendo lo he visto otro día en la tele, los americanos, que eso es muy complejo. Allí se han quedado tanques, se han quedado incluso helicópteros, pero los desprograman. No sé cómo se hace. Es decir, el problema es cuando a un aparato de estos le falta un componente eléctrico y adiós. Entonces se te queda en tierra y lo consiguen. Es decir, los inutilizan. Lo que no puedes evitar es
Cuando hablamos de armas estamos hablando de ametralladoras, fusiles ametralladores, lo que están utilizando. Sí, no entra un tanque, ¿eh? No entra un tanque. Lo que entra fusiles, ametralladoras. Bazocas, misiles Exacto. antitanque. Lo que puede entrar disimuladamente. Granadas, esto es lo que. Aparte del territorio minado que hay ahí, que puedes ir por ahí, te encuentras una mina y te la llevas a casa. Si no te explota, claro. Claro, sí. Los soviéticos minaron 10 millones de minas, pusieron por allí. Y cuando descubres una y funciona, pues te la llevas y se la pones al enemigo cuando pase por allí. Claro, sí, sí. Pero sobre todo las armas vienen por Pakistán. Pakistán es un coladero de armas, donde también el ejército pakistaní colabora, ¿eh? Porque también le interesa. Vende y pone el cazo. O sea que... ¿Qué más? ¿Alguna cuestión más? Dime. Tenemos agotado ya, don Daniel. Bueno, no hay problema. Tengo entendido que Afganistán fue en una parte del siglo XX un estado muy próspero. Bueno, lo he explicado aquí. Muy próspero no. Nunca. Lo que pasa es que tuvo un periodo de casi un siglo de relativa estabilidad, de progreso. Próspero no diría, pero sí de un progreso social y económico importante. Es decir, sobre todo más después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Pero tampoco. Sobre todo afectó más a Kabul que al resto del país. Kabul es un poco el foco de modernidad, sobre el que muchas veces nos fijamos, pero Kabul no representa todo Afganistán. Kandahar, que es la segunda ciudad, es ultraconservadora. Es bueno, es como la noche y el día. Ahí el que no sale con la chica que no sale con burka la lapidan casi. Y en Kabul eso no pasa. Entonces, cuidado, sí, prosperó, pero sobre todo Kabul. El otro día leí un libro y decía, no, es que Kabul era una ciudad cosmopolita. No, tanto como no. Pues si era cosmopolita, Madrid o Barcelona, ¿qué eran? La repera ya, en los 60, tampoco, ¿no? No, era una ciudad... Era una ciudad, mientras que el resto de ciudades eran más poblaciones, por decirlo así. Es decir, tenía, pues mira, un pequeño palacio real, un museo y tal, pero no. Ahora sí, ahora en edificios, grandes edificios se han hecho y tal, pero no. Fue próspero, sí. De hecho, la gente recuerda, los más mayores, con nostalgia el periodo anterior al 73. Por eso cuando el rey Zahir volvió en el año 2001, que tenía ya 87 años, se habló de una posible restauración de la monarquía. Pero los líderes locales dijeron, hay que compartir el poder con este no, que este no gana. Claro, la gente le apoyaba porque recordaba, los jóvenes recordaban cómo sus padres o sus abuelos habían vivido en un periodo de paz. Y el rey Zahir era el único que no tenía las manos manchadas de sangre. Pero tenía 87 años, se murió con 95, se murió con unos años, y estaba poco predispuesto a volver a ser rey. Y los otros tampoco le dejaron. ¿Por qué? Porque no querían compartir el poder con él. Karzai y todos estos... Bueno, el último presidente, este que salió, ahora no lo leísteis en agosto, se llevó 3 furgonetas llenas de dinero, Sí. que casi las pierde en el camino. Y ahora vive ahí cómodo en Dubái, ahí, con todo el dinero que han robado. Los gobernantes afganos que han estado desde 2001 son una sarta de ladrones. Si lo comparamos con los políticos de aquí, los de aquí son la honradez personificada. No. Son los ladrones, pero una cosa demencial, no de $1 millón, no, 100. Por lo que pueda pasar, 100 o más. Sí. Y has de colocar a todos los amiguetes, sobornar a todo. Bueno, claro. ¿Por qué iban a confiar los afganos en la democracia con esta gente? ¿Alguna pregunta más? Ya lo tiene bastante entretenido, por cierto, pero como que no hay que el Estado Islámico y quiere tratar Sí. pero incluso en la época más dura de los talibanes han tenido una intervención exterior, han pretendido una proyección. Sí. Afganistán nunca ha tenido un interés en lo que pasa afuera. Primero porque con sus vecinos se lleva mal. Claro, piensa, tiene el Irán chiita ahí, el mundo hindú abajo, el norte, el cristianismo ortodoxo, el chino budista. No tenemos nada que ver con ellos, dicen. Pues más allá de una relación entre los pashtunes y algunos pueblos de Pakistán, no hay una gran relación. Y nunca les ha interesado. Los talibán, de hecho, les da igual lo que pasa en el resto del mundo mientras ellos gobiernen, en el suyo. Los talibán les da igual si en Occidente la gente se comporta así o así, les da igual. Pero no vengas a nuestro país a decirnos cómo nos hemos de comportar. Siempre han sido un país que han vivido muy encerrados, pero por la propia geografía, y por el hecho de tener unos vecinos que tampoco les han sido especialmente proclives, ¿no? Sí, los talibanes
Los talibán lo único que quieren de fuera es que les ayuden económicamente a desarrollar el país, pero que ni se les ocurra intervenir ni de pedirles nada, ¿eh? No, no. Los afganos, si ya entre ellos no se aguantan, claro. Es que cuando hablas de los afganos, hablas de los pashtunes, por ejemplo, los pashtunes están todos peleados entre ellos. Las rivalidades clánicas pasan de generación en generación. Sí, sí. Se odian entre ellos mismos. Se odian con los hazaras, pero los hazaras mismos se odian. Porque además dentro de los hazaras hay una pequeña comunidad que es sunita. Pues traidores. Entre los pashtunes hay una tribu chiita. Traidores por ser chiita. Hay que masacrarlos, sí, sí. Piensa que lo importante de Afganistán son la solidaridad clánica o tribal. Y recordaba una cosa el otro día, y es, en la época de Amin, que fue el dictador soviético comunista que más gente mató, los mujahidín o los líderes musulmanes que eran de su tribu sobrevivieron a la cárcel, mientras que sus enemigos dentro del partido que eran comunistas como él se los cargó. Claro, el hecho de que tú seas hijo de mi primo en tercer grado es de mi tribu. Pues lo veo de manera diferente. Claro, ahí lo que funciona es las redes familiares clánicas o de profesionales o no sé qué. La gente no tiene lealtad con el Estado como tenemos nosotros. Tú pues tienes una lealtad con el Estado, con la comunidad autónoma, en el sentido que respetas la... Ahí no. Ahí es, mi lealtad no va más allá del jefe tribal o del jefe clánico, que es el que me apoya, o con el que estoy vinculado, por una serie de vínculos, sea de matrimonio, de familiares, lo que sea. Ellos mismos, por eso es tan difícil de controlar Afganistán. Porque no porque sometas a uno, sometes al resto. Y no les gusta a la gente de fuera. No es que no les guste, es que no quieren que les digan lo que tienen que hacer. Se llama Afganistán mucho de la nación de los libres, porque hacen lo que les da la gana. Sí, sí, sí. En Afganistán les puede decir a uno, no me da la gana. O te dicen que sí, no lo hacen. Sí, para ser cortés y después... Ah, me has dicho esto, pues me da igual. Sí. Dime. ¿Perdón? No. A ver, en los años... ellos, la gente, los países invertían allí. A ver, los que han ayudado también se han apropiado también de recursos naturales, de vender sus cosas, de montar hoteles, no sé qué. Para que es verdad que en este periodo de 20 años que ha ido desde 2001, muchos afganos se han acostumbrado a la ayuda internacional para vivir de ello. Pero ya en 2010, cuando Afganistán deja de tener un foco, ya también lo de Irak era lo que más atraía, ya se redujeron mucho las ayudas. Es que hubo un momento, sobre todo entre los primeros 10 años, que hubo afganos que vivían de lujo. ¿Por qué? Porque si trabajabas para una ONG extranjera, te pagaban $500 al mes. Pues lo que, una fortuna allí. Y claro. Sí, sí. De hecho, uno de los problemas que contaba un otro día, está leyendo, sí, que ya lo he visto en otros países, las empresas extranjeras, como pagan mejor, las ONGs, quitan de la administración del Estado a aquellos que están más preparados. ¿Por qué? Porque cobran más. Claro. Pues te doy un ejemplo, que no quería, pero que sería aquí. ¿Sabéis que las empresas españolas, qué tipo de personas les contratan más ahora? A los funcionarios de Hacienda. ¿Por qué? Porque son los que conocen mejor la ley de cómo se pagan los impuestos. Pero el funcionario de Hacienda, ¿qué cobra? Porque un funcionario. ¿Cuánto crees que cobra un funcionario en una empresa privada? El doble, el triple o más. Y sé porque, sobre todo si tiene ya un prestigio, ¿no? Claro. Pues lo mismo hacían las ONGs. Se llevaban a la gente más competente a trabajar con ellos. ¿Y quién estaba en En Afganistán tú podías ir a un ministerio y no habría durante una semana. Porque no hay gente que vaya. Es un caos, pero funciona así. ¿Alguna pregunta más? Ya. Bueno, pues. ¿Es él? No sé, puede ser, sí. No me he fijado. Sí, puede ser, no lo sé, no me he fijado tanto. Pero a lo mejor seguro que es el pantalón afgano, ¿sí? Bueno, no estoy tan metido en la moda. En Barcelona sí he visto, porque como los pakistaníes se visten muy parecidos, pues hay una zona, comunidad pakistaní en Barcelona y visten allí. ¿Sí? Ah, vale. Pues mira, siempre se aprende algo, ¿eh? Ah, debieron ir allí y se lo pusieron, sí. Españoles no fueron muchos, pero algunos fueron. Pero sí, sí. No, lo de los años 70 allí era jauja, ¿eh? Tengo algún amigo que estuvo por allí
en ser que mayor que yo y tal, y me decía, bueno, alucinaba porque era el único que iba por la calle que no iba armado. Todos iban con un fusil por la cartuchera. Porque es bastante, ahora no sé tanto, pero antes era más común, era un símbolo de estatus llevar un arma. Entonces llevaban unos fusiles del siglo XIX que a saber si disparaban, pero que daban la impresión, o van con todos con barba y turbante, me impresionan, ¿eh? Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por todo Bueno, y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Les invitamos la próxima.